Saludos cordiales. Para quienes no me han tratado, yo soy Enrique Alegría Dulcamara, nacido en la provincia y pues desde muy temprano fui a la ciudad de Barranquilla. Los libros que acaban de ver son los libros con los que trato de entenderme en este momento. Con los dos últimos ya me entendí completamente, tal vez porque hay una trayectoria de lecturas de sus autores y en el último que es Cuentos Felinos 4, es también pues una trayectoria que le he seguido a estos autores y sobre todo que esta es una colección que va a dar mucho de qué hablar porque realmente la literatura del Caribe colombiano es una literatura que estaba un poco ensombrecida por el monstruo de Gabriel García Márquez, pero concomitantemente existían otros autores que venían con su propia luz, que se atrevieron a seguir con su propia luz y hoy se mantienen vivos, ¿no? Incluso con propuestas muy distintas a García Márquez y muy buenas y que realmente son grandiosas. De este libro es que quiero hacerles un breve comentario, ¿no? Aquí las propuestas son realmente grandiosas. Uno comienza, por ejemplo, con elementos que uno realmente los observa en otros movimientos literarios, porque aquí debo decir que aquí hay un movimiento particular. Y tal vez es un poco atrevido decirlo, pero no me voy a detener porque es lo que pienso, ¿no? Creo que en estos 8 autores, particularmente en 4, hay un movimiento, hay una propuesta nueva en el contexto de la literatura, no del Caribe, sino universal. Entonces, es muy rico encontrarse, por ejemplo, con ese juego de utilizar el olor, los aromas, como en el caso de Anabel Manjarres, como el caso de Clinton Ramírez, que son autores, incluso en otros autores igualmente se encuentra una riqueza inmensa, ¿no? Una riqueza inmensa. Cada uno de ellos, por ejemplo, Clinton Ramírez, Amaury Díaz Romero, sí, incluso José Luis Garcés González igualmente, todos cogen elementos de la actualidad. Asimismo sucede con Guillermo Terio, sucede con Adolfo Ariza, con Martiniano Acosta, el juego que hace con la muerte, por ejemplo. Eso de matar las furias con una botella de aguardiente, eso de, por ejemplo, también eso que refleja la violencia de todos los tiempos, que esa violencia que ha ensombrecido la historia de los pueblos, como el caso en Colombia, que una rula sirve para sacar cuentas, en el caso de Clinton Ramírez. Pero hay individualidades en el grupo, ¿no? En La Noche Hereje, por ejemplo, hay muchas referencias a la literatura, se trata de un pintor y aquí hay una visión de cómo crea el autor, en este caso el pintor. Él dice que él pinta no por lo que mira, sino que pinta con el rescoldo que guarda en las profundidades del alma. Hay muchas referencias aquí a pintores de todas las épocas, y en el caso de José Luis Garcés González me recuerda mucho un cuento que leí de él, que es un profesor universitario que bajo los libros, sobre los anaqueles de los libros que él tiene y muere. También es un poco esa mirada, ¿no? Aquí, cuando uno se encuentra con este cuento de Garcés González, en el primer momento que yo lo vi, enseguida me remetí al capítulo
de James Joyce, el capítulo de Ulises, donde nuestro personaje se va a trabajar a un periódico, a la prensa, y la forma de colocar los titulares. Uno llega aquí y encuentra esos apartes, ¿sí? Y uno está pensando de inmediato en eso, pero cuando ya uno lo aborda, se da cuenta que es un universo completamente distinto y que es una visión muy hermosa de lo que es la creación en todos los terrenos, ¿no? En la peste roja, del finado Amaury Díaz Romero, se encuentra uno con esa belleza de tratar la actualidad de una forma, tratarla de una forma, digamos, estética, darle un tratamiento estético a la realidad, a lo del momento. Eso de decir que la vida encajonada adquiere unas dimensiones diferentes, una dimensión, una extraña dimensión, es muy interesante. Eso de que una mujer se diseña una sonrisa para el día siguiente tener que ponerse un tapaboca, eso también hace parte de ese universo real que nos ha tocado vivir. Bueno, con respecto al cuento de Adolfo Ariza, hay una joven santandereana, una escritora santandereana, no tendrá 30 años, se llama Angie Gaona y tiene un título muy particular que uno enseguida lo relaciona como con cualquier otra cosa menos con poesía. Cuando tú te encuentras con Teoría del Valor, con este título, tú dices, caramba, ¿cómo así que Teoría del Valor, título para un cuento? Pues precisamente es esa grandeza que hay allí, porque cuando pensamos en teoría del valor casi siempre estamos pensando en economía, pero resulta que el valor no es eso. La humanidad se ha estrellado con eso. La humanidad se ha estrellado con pensar que es el valor, que lo que es realmente el ser humano es el valor económico y las riquezas materiales. Aquí hay una cosa y una propuesta muy diferente. Pero yo no me voy a poner a contarle sobre cada uno de estos autores porque sería como como quitarle el encanto a la propuesta literaria de ellos y como también como quitarle un poco la magia al asunto, en el sentido de que ustedes de pronto van a querer comprar el libro y realmente es valioso. Martiniano Acosta, por ejemplo, es una grata sorpresa porque yo no he leído a Martiniano Acosta, pero este trabajo que presenta, ese juego con la muerte en unos carnavales y resulta que realmente es la muerte, no es ningún disfraz, sino que es la muerte, es una cosa bellísima, un tratamiento muy, muy hermoso. Y por último quiero comentarles el cuento de Guillermo Tedio, que en definitiva yo pienso que ha sido injusto, que es algo que todavía el Caribe y los centros, los escenarios universitarios no han descubierto. Yo pienso que Guillermo Tedio es el gran escritor que actualmente tiene el Caribe, en el sentido de que su propuesta va mucho más allá de todo lo que se ha hecho. Esa visión que tiene ese viejo escritor sobre el oficio de escribir, sobre el arte de escribir, no estoy diciendo Tedio, estoy diciendo el viejo escritor, porque esa es una cosa que fue lo mismo que le dijo Juan Gabriel Vázquez a María Fernanda Cabal. Gabriel García Márquez no dijo esas cosas, esas las dijeron sus personajes, esas las dijo 100 años de soledad. Es decir, la voz del autor y la voz del narrador son dos cosas distintas. Aquí nos encontramos con un viejo escritor que se inventa una historia de amor entre el jardinero y Constanza de la Renta, que es su patrona, ¿no? Pero a eso no es a lo que me quiero referir. Me quiero referir es que cuando uno habla de fantástico es cuando pone en duda eso de si
de si la realidad, que si esa cosa se puede realizar, que eso es producto de la fantasía. Cuando uno duda, ahí está el momento de lo fantástico. Pero es que esto no es fantástico. Aquí en el caso de de Guillermo Terio sí hay fantástico, pero es que esto va mucho más allá, porque hay una realidad que se crea a partir de lo fantástico. Yo no sé si existe el término o se ha acuñado o no, pero a mí me parece que este es como la primera piedra del neofantástico en el contexto universal. Entonces, ojo con eso, ¿no? Realmente esta colección va a dar mucho de qué hablar, va a ser un referente en la literatura del Caribe. Bueno, espero pues haberles comentado grosso modo cuál es mi experiencia o cuáles han sido mis impresiones. Como les digo, yo nací en Plato Magdalena, y he descubierto en la lectura es la que me ha llevado a todas estas cosas, incluso aquí en Bogotá como profesor de 2 universidades. Eso se lo debo a la lectura. Y es bastante difícil cuando uno va a ser de crítico. Yo no soy crítico, sencillamente expreso lo que me nace, lo que experimento, lo que disfruto, una lectura.